Aunque a simple vista no lo parezca, Huelva es una de las ciudades más antiguas de Occidente y del mundo, estando poblada desde el cuarto milenio a.C. de forma permanente hasta nuestros días. Las grandes civilizaciones del Mediterráneo han pasado por aquí, dejando su huella. Tartesos, fenicios, griegos, etruscos, cartagineses, romanos, musulmanes, visigodos y hasta ingleses, dejándonos un rico patrimonio que descubrir y disfrutar. Conocer los puntos de más interés de Huelva puede ser una tarea complicada si lo hacemos por nuestra cuenta. Por eso os traigo una guía turística de qué ver en Huelva en 3 días, aprovechándolos al máximo. ¡Vamos allá! Quizás lo primero sería conocer la historia de la ciudad y la provincia, y qué mejor forma de hacerlo que dirigiéndonos al Museo Provincial de Huelva. Allí podremos ver unos restos arqueológicos que son un auténtico lujo. Al entrar ya nos encontramos con una noria romana que se conserva casi al 100%, un conjunto de ídolos que representan a los primeros dioses ibéricos, el ajuar de una necrópolis de la aristocracia tartésica y mucho más. Luego, por supuesto, podremos darnos una vuelta por el centro de la ciudad, empezando por la Plaza de San Pedro, el lugar donde comienza a formarse la urbe y uno de los lugares con más historia de Huelva. Podréis ver la iglesia de San Pedro, restos de una muralla de contención fenicia, la ermita de la Soledad, el cabezo o colina de San Pedro y el paseo de Santa Fe con su mercado. Si avanzamos llegamos a la calle Puerto, la calle donde se alojó la burguesía nubense entre los siglos XIX y XX, encontrándonos edificios tan espectaculares como estos. Llegamos a la calle Concepción, la calle más transitada de Huelva desde el siglo pasado. Podríamos dar una vuelta por sus comercios alzando la vista para no perdernos detalles de sus hermosas edificaciones. En la Plaza de las Monjas podemos ver el antiguo Hotel París, el convento de las Agustinas o la escultura de Cristóbal Colón. Una de las cosas más populares de Huelva es su legado inglés, de cuando Huelva se convierte en el lugar de industrialización del mineral a finales del siglo XIX y principios del XX, alcanzando un importante crecimiento económico y poblacional. Por eso el segundo día sería ideal empezar por el barrio obrero de Reina Victoria, un conjunto de casas construidas para los empleados ingleses de la compañía de Río Tinto. Las casas mezclan diversos estilos entre la arquitectura británica y la arquitectura regional andaluza. Seguidamente podremos visitar la Casa Colón, que fue el primer hotel de lujo de España, construido para alojar a los principales directivos de las compañías mineras que operaban en la provincia. Luego podremos dar una vuelta por el paseo marítimo de la ciudad y por el muelle del Tinto, uno de los monumentos más espectaculares de Huelva, por donde fueron exportadas ingentes cantidades de mineral hacia todo el mundo. Para finalizar el día podremos dirigirnos a las cocheras del puerto situadas en el Parque Zafra, donde encontraremos un centro de interpretación del puerto de Huelva, desde el principio de su historia hasta nuestros días, el quinto puerto más importante de España. No podemos irnos de esta preciosa ciudad sin antes visitar el Cabezo del Conquero, la colina más grande y el punto más alto de la ciudad. Aquí podremos disfrutar de un entorno natural y unas vistas espectaculares al atardecer, de gran parte de la ciudad, la marisma y los pueblos colindantes. Podremos adentrarnos en uno de los parques urbanos más grandes de Andalucía, el Parque Muret, y hacer un poco de senderismo. Luego podremos visitar el Santuario de la Cinta y su entorno, contemplando desde allí también unas impresionantes vistas. Para finalizar podremos tomarnos algo en el bar Mandala,
mientras seguimos contemplando el atardecer en el único lugar donde el sol parece no querer desaparecer, Huelva. Y si queréis disfrutar de una experiencia más enriquecedora, conociendo más a fondo la historia y curiosidades de Huelva, sitio donde comer, tomar algo o comprar, no dudéis en poneros en contacto conmigo para la realización de una visita guiada free tour por la ciudad de Huelva o el museo. Os dejo más detalles en la descripción del vídeo.